luego. Me cuesta un montón trabajar en la casa. Bueno. Juan Arancibia se ha unido. No pertenece ahí a Arcos. ¿Cómo les fue con lo de revisar sus archivos, sus proyectos de modelado? Los que tenían ahí... Me acuerdo que a Julio y a Paula le rescaté algo de lo que tenían, ¿o no? Pues sí. De todos modos, la idea es que puedan, bueno, trabajar en ese modelo o en el que les voy a pasar yo. Bueno, o sea, en el mismo que teníamos nosotros, la clase anterior, ¿no? Las clases las voy a grabar, las voy a guardar en el canal de YouTube, Juan. ¿Ya? Porque es más fácil, así comparto el link. La otra vez no la grabé, la de la semana pasada no la grabé. Pero esta sí va a ser un poco más de un contenido, ¿cierto? Con el que vamos a trabajar más tiempo, por lo tanto la voy a grabar a partir desde ahora. La semana pasada fue más que todo una muestra un poco de lo que se trata la deformación de los modelos, y utilizamos la plataforma de Mixamo para poder cargar una animación automatizada, ¿no? Pero lo que hoy día vamos a hacer es empezar a comprender un poco cómo funciona esta estructura, pero con la idea de que nosotros podamos guiar un personaje y efectivamente poder animarlo, ¿ya? Así que bueno, tengo el personaje este. Estoy compartiendo la pantalla, ¿verdad? Tengo el personaje que cargué en la semana anterior. Ahí en OBJ. El que se llama personaje. O también, bueno, puedo compartir otro. Voy a buscar otro que les pueda hacer como divertido, ¿no? La idea es que puedan ustedes mismos ocupar los que modelaron, ¿ya? Para deformar los que fueron haciendo. Vamos a conocer a partir de hoy día de qué se trata, ¿no es cierto?, el rigging, orientado hacia los personajes para que puedan ser animados, y vamos a ir clase a clase conociendo las utilidades, pero vamos a empezar con tratar de definir una estructura que nos permita animar gracias a unos módulos que vienen, son automatizados, no tiene nada que ver con lo que hicimos la semana anterior. Lo de la semana anterior era un esqueleto en movimiento. El rigging no es lo mismo. El rigging, de alguna manera, uno de los componentes de una estructura para que sea animada es el esqueleto. Pero este esqueleto está, de alguna manera, sostenido por otra estructura que es una estructura de controles, que es la que uno anima en definitiva, ¿ya? Que es la que ustedes, a la que han estado acostumbrados ahora último con Camilo, que es tomar estas curvas, ¿verdad? De los modelos y poder deformar eso. Entonces, vamos a conocer algunos de los autorigs que son como los más conocidos, y vamos a empezar por uno que es gratuito, el que vamos a ocupar en realidad, pero les voy a comentar sobre otros que pueden ser útiles. Y para eso les voy a pedir que descarguen desde esta página que se llama Advanced Skeleton. ¿Okay? La buscan en Google y va a aparecer el
el link del estudio que se llama animationstudio.com. Búsquelo como Advanced Skeleton y lo va a mandar a este link, ¿ya? Y bajen desde esta página este archivo que se llama, o sea, vayan a la pestaña de descargas y bajen este archivo que se llama Advanced Skeleton. La última versión, aquí hay versiones hacia atrás que todavía están disponibles, producto de que, bueno, no sé, si un año atrás alguien rigió algo y necesita volver a ocupar esa versión, la puede descargar sin problema. Nosotros vamos a ocupar la última, ¿ya? La versión del Advanced Skeleton, uno sencillamente pincha y empieza la descarga, ¿ok? Hagan eso mientras, porfa. Pueden verlo, ¿cierto? Si alguien no puede llegar a la página, me avisa. ¿Ok? Pablo dice que llego sin problema. Bueno, descárguenlo, ya no muy pesado. Mientras tanto, yo voy a ver si puedo ocupar Ahora, alguno. ¿dónde pincho? En descargas. ¿Te metiste a la página de Advanced Skeleton? ¿Sí? Bueno, ¿Y ya lo descargué? ya, déjalo ahí nomás. Déjame ver. eh, mm, 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 mm. Déjame ver acá en una cosa, en el Dropbox. Project disco. Quiero ver si tengo otro personaje que les pueda compartir. Pero alguno que no tenga problemas para ocuparlo. Este no puedo, este no puedo, no puedo. En el docs tengo. Bueno, puede ser que este a alguien le pueda gustar, no sé. Y yo voy a cargar acá el mío también. Porque yo voy a trabajar en el mismo personaje que había hecho el año anterior. Así que lo voy a sincronizar. Ok. Bueno. Este archivo que ustedes descargaron, que queda en la carpeta de descargas, que se llama Advanced Skeleton, lo que vamos a hacer es cortarlo, ¿ya? O sacarlo de ahí y dejarlo en alguna carpeta, porque al descomprimir van a salir como 5 archivos y no viene una carpeta particular, ¿ya? Así que aquí, por ejemplo, en el escritorio yo voy a crear una carpeta que se llame Advanced Skeleton. Puede estar en cualquier lado, entonces descomprímanlo dentro de una carpeta, ya para que no queden los archivos volando en
en un directorio como más grande, como en el escritorio, como los documentos, sino que en una carpeta particular que se llama Advanced Skeleton, que el nombre no restringe nada, pueden ponerle cualquier cosa, en realidad, pero es para acordarse. Dentro de esa carpeta, entonces, descomprímanlo, porque necesitamos los archivos que están dentro de esa carpetita compartida. ¿Ya? Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Ya, profe, ¿Sí? pincho en el icono de Maya. ¿Ya? Ay, no. El icono de Maya, no sé. Todavía, o sea, vamos a ocupar Maya, pues, pero ahora estamos descomprimiendo el Advanced Skeleton. Entonces, mira, lo importante, Julio, es que tú descomprimas el archivo en una carpeta para que no quede dentro del escritorio de mi documento en otra carpeta, porque aparecen todos estos archivos, ¿ya? Y todos tienen que estar juntos, ¿ya? Ahora tengo en la descarga, ¿dónde lo pongo? En una carpeta cualquiera. Crea una carpeta y ponle Advanced Skeleton o el nombre que tú quieras. Y ahí lo descomprimes, ¿ya? Lo que vamos a hacer nosotros ahora es crear una estructura mucho más compleja que la que vimos la semana anterior. La que vimos la semana anterior era un esqueleto, y ese esqueleto tenía una influencia sobre el modelo, ¿no? Sin embargo, eso para nosotros no es posible de animar, porque uno no toca Ya los le puse en una joints, carpeta. y ahí por el botón derecho descomprimir, o extraer aquí, pues, según el descompresor que tenga. Entonces eso no es posible de animar. Si ustedes toman el Stuart, por ejemplo, van a ver que tiene curvas y controles que son los que permiten lograr la deformación. Entonces, lo que nosotros vimos la semana anterior es lo que está oculto, en definitiva, en el rig, ¿no? Lo que influencia al modelo. Pero ese esqueleto está manipulado por otras cosas, eh, y a nosotros, para animar, lo que nos sirven son esas curvas, ¿ya? Los autorigs son estructuras que sirven generalmente para personajes como bípedos, eh, o también para cuadrúpedos. Este, por ejemplo, trae algunos módulos. Y lo que hace es que nosotros posicionamos elementos según nuestro personaje y después construye una estructura por una programación que ya está definida. Entonces, por ejemplo, la manera en que nosotros cargamos esto acá, ¿cierto? Es sencillamente arrastrar el botón que dice Install hacia el área de trabajo. Para que nosotros podamos tener, o sea, lo ideal es que nosotros podamos tener aquí un shelf limpio. El shelf son estas pestañitas, ¿cierto? Que aparecen en la parte superior. Entonces ustedes creen uno nuevo, ¿ya? Para que no quede metido en un módulo de Arnold o de efectos. Creen uno nuevo, y por ejemplo, lo voy a crear desde aquí, miren, desde este icono donde está como engranaje. Puedo crear un shelf nuevo, que sería como otra pestaña dentro de las que ya hay. Le pueden poner, no sé, cualquier nombre, arcos lo voy a poner. ¿Ya? Le pueden poner arcos. Si pongo OK, ahí se crea un shelf nuevo. Y voy a tener entonces, Si, por otro lado, la si ventana tengo donde yo Maya tengo el 22. Advanced Skeleton es igual, pero yo no te recomiendo el Maya 2022 porque
es demasiado nuevo y ya se ha sabido de algunas pifias que ha presentado. Como, ¿cómo se llama? Incompatibilidades como con versiones anteriores. Así que, bueno, si lo tienes ahí, hazlo en ese nomás. Pero lo ideal es que no sea el Maya tan nuevo. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, tenemos esta ventana por un lado y tenemos esta ventana de Maya por acá. Y voy a tomar ese botón que dice Install y lo voy a arrastrar. Voy a hacer un clic sobre él y lo voy a arrastrar al área de trabajo. Así de sencillo, ¿no? Y va a aparecer entonces acá en el shelf estos 4 iconos. Prueben con eso, ¿ya? Creen un shelf nuevo, agarran el install, no el bloc de notas, sino que el install que tiene un icono que dice mail y lo arrastran al área de trabajo y deberían cargarse esos 4 iconos acá arriba en el Maya, ¿no? En el shelf. ¿Le resulta? Yo voy a buscar acá mi... No me resultó. ¿No te resultó? ¿Extrajiste en la carpeta? Rodología US. Sí, lo extraje. Déjame ver. Ya, Julio, a ver. Déjame ver una cosa. Ahí tengo mi mono. A ver, ¿qué no te resultó? ¿No te salieron esos iconos ahí arriba? No. A ver, muéstranos tu pantalla para ver cómo lo estás haciendo. Presenta. ¿Cómo les fue a los demás? A ver, no he visto el chat. Lo arrastraste al cuadro Meche, Pablo, pero no importa si es como para ser ordenado, va a funcionar igual, ¿no? ¿Cómo le fue a Paula, por ejemplo? ¿Los demás? Uh, Ya, Julio, a ver, tienes... No, pero tienes que... Eso todavía no lo extraes, ¿ya? Esa ventana que te abrió es del WinRAR, pero ciérrala. Tienes que ir a la carpeta de descargas. No, ese déjalo abierto. El que tienes que cerrar el que está viendo del WinRAR. ya cerré la carpeta. Ya, abre una ventana nueva, no te metas al Maya.
Cierra eso, ¿no? ¿Ya? La carpeta para descargar, Melissa, ¿cuál? ¿La de la clase anterior o no? Esta es la carpeta. Ujú. Ah, la que están usando ahora la tienes que buscar en Google como Advanced Skeleton y te va a llevar a esta página, ¿no? Si googleas Advanced Skeleton te va a llevar a esa página, entonces la abres y vas a la zona de descargas. Ya, Julio, abre una carpeta nueva, no te metas ahí en Maya. Abre una carpeta nueva, eso. Ya, esa es la que necesitas tú, ¿ya? Mira, hazle doble clic ahí. Bueno, ahí está. Ese que dice install, arrástralo sobre el Maya. No, al Maya, al área de trabajo. Directamente al área de trabajo, ¿ya? No, al área, eso, Ya al la área de trabajo. arrastré. Ya. Ahí aparecieron los iconos. Sí, ¿Ok? Ya. Bien. Muy bien, Julio. ahora. Entonces, claro, deja de compartir nomás para que podamos seguir con... Melissa, lo que estamos ocupando entonces es una página de internet donde descargamos, cada uno descargó la carpetita del Advanced Skeleton. No es una carpeta en específico, ¿ya? La idea era que revisaran sus personajes para poder hacer esto sobre sus personajes, pero si no, pueden ocupar el personaje que yo les pasé la semana pasada. Para trabajar en el ejercicio que estuvimos resolviendo la semana pasada. Bien, Julio, te voy a mutear un poquitito, ¿ya? Cuando quieras hablar, me avisas. O habla nomás, pero es para poder concentrarme con esto que tengo aquí. Bueno, yo tengo acá, voy a guardar esto y le voy a poner rig. Profe no está compartiendo. Ya. Pero yo tengo mi modelo. Ahora sí, estoy compartiendo, ¿verdad? Estás presentando para todos, sí. Tengo mi modelo que fue el personaje que estábamos haciendo el año pasado. Y voy a generar una estructura para poder animar este monito, ¿ya? Que es para lo que me sirve la Advanced Skeleton. Así que fíjense bien, para crear este modelo yo ya no lo voy a tocar más, ¿ya? Este modelo debería tener los UVs, por ejemplo, si voy al UV Editor ya lo tenía resuelto porque le había aplicado color. Si importaron una parte, si importaron el modelo de algún lado, qué sé yo, seguramente ciertas partes del modelo se pueden ver así como duras o definidas, ¿no? Siempre un modelo antes de rillarlo,
Voy a prender la grilla. Hay que hacer varias cosas con él. ¿Ok? Primero que todo, tratar de suavizarlo. Si es que yo pretendo que no se vean esas caras como súper definidas, lo puedo suavizar los edges desde Mesh Display Soften Edges. Esto es ideal porque en algunos casos, ¿cierto? Uno hace image play, o sea, sí, playblast, perdón, para corregir animaciones y la hace así como en gris. Entonces, si no tengo todo suavizado, a veces me va a generar, ¿cierto? Los playblasts con los modelos duros y tampoco se ve, es cómodo de ver. Entonces, todos los cambios que queramos hacer en el modelo ahora, los tengo que hacer antes de empezar el rig porque después ya no lo voy a tocar más, ¿ya? Aquí tengo las geometrías que traía de Maya, todo eso. Todo eso no lo voy a ocupar. ¿Ok? Ojalá quedarme en la escena solamente con el modelo, ¿ya? Si ustedes tienen otras cosas, producto del proceso de modelado, lo ideal es tomar esto, borrar el historial y hacer control G, ¿ya? Porque yo no sé cuántos grupos he tenido acá. Grupos que se han venido replicando o grupos que se van creando. El outliner acá, en esta parte, en este, como en este semestre particularmente, lo vamos a tener que tener generalmente súper bien ordenado, ¿ya? Porque el rig genera muchos elementos y más los que yo he ido arrastrando por el proceso de modelado no es lo recomendable. O sea, de hecho puede generar un montón de situaciones que hagan que mi proyecto definitivamente se empiece a caer constantemente. ¿Ok? Así que lo más ordenado es arrastrar, ¿cierto? Para tomar todos los modelos existentes, independiente de dónde estén acá, borrar el historial y hacer control G. Porque el control Profe, G, ¿cómo se borra del historial? desde Edit, Delete by Type, History. Ah, ok. Gracias. ¿Ok? Si le borro el historial ya, borro conexiones que pueda llegar a tener con otros grupos. Por ejemplo, en algunos casos a lo mejor a algunos les va a aparecer un grupo que se llama Transform, otras cosas. Entonces esos grupos están de más, ¿ya? Por eso, mejor borrar el historial, así lo desvinculo de otros procesos, del historial del proceso modelado, y pongo control G para que así todas las topologías o todos los modelos estén en un solo grupo. Voy a poner a este grupo, lo voy a poner Geo, ¿ya? Una vez que le borré el historial y lo agrupé, todo lo otro, todo lo demás lo puedo borrar sin problemas. Por ejemplo, acá voy a tratar de borrar todo, no me va a permitir borrar esas cámaras porque esas cámaras son de la escena y es imposible borrarlas. Pero todo lo demás sí lo puedo borrar, ¿verdad? Los otros grupos y todo lo demás que no sea el grupo de geometrías, lo puedo eliminar. Tengo que asegurarme de que el personaje Profe, sea simétrico. acabo de ¿no? pulsar Soften Edge al personaje. ¿Ya? Borra el historial después, Julio, y pones control G. ¿Dónde pongo? ¿Dónde está el outliner? Windows Outliner. Es muy importante que el personaje sea simétrico porque nosotros vamos a generar una estructura
es la mitad nada más del personaje, ¿ya? Y Profe, la otra mitad se ¿dónde clona dice borrar por historial? en edit, delete by type, history. No, no dice edit. Acá, edit, delete by type, history. Bien, entonces, ¿Borrar editorial? sí, historial, history. Entonces, este grupo, primero que todo, tiene que ser simétrico el personaje y tiene que estar arriba de la base, ¿cierto? Del plano, de este plano, de la grilla. Eso es importante. Yo lo tengo metido como en la mitad, ¿no? Estoy equivocado yo, así que voy a tomar los modelos y los voy a arrastrar hasta aquí, ¿ya? Porque la estructura de los rigs generalmente se empiezan a medir desde el punto cero a los valores positivos de ese eje de ahí, ¿no? Por lo tanto, el personaje tiene que estar arriba de la grilla para que funcione bien también la estructura que voy a crear yo automatizada, porque si lo hago manual podría ser que esté para abajo, pero manual es un trabajo y unos procesos que son muy complejos. Y también uno define la escala. Por ejemplo, este personaje quedó bastante pequeñito aquí, ¿no? En relación a la grilla. Lo voy a escalar. Voy a escalar. ¿Ya? Ahí para que sea un poquitito más grande en relación a la grilla. Bueno, consideraciones del modelo. Tiene que ser simétrico, ¿ya? Si yo lo pongo en la vista frontal, esto es lo que debería ver, ¿ya? Si yo, por ejemplo, pongo la vista frontal aquí con la barra espaciadora y pongo front view y veo el mono así, estoy en un error, ¿ya? Y esto no me va a funcionar bien, la estructura no va a funcionar correctamente. Yo tengo que poner el front view y el personaje tiene que estar mirando hacia el frente, ¿ya? Es una restricción de esto, de este sistema, ¿ya? Otra cosa es que el personaje sea simétrico. Podría tener un personaje, por ejemplo, que no tenga un brazo, ¿ya? Pero por ejemplo, si yo quiero clonar sistemas del lado derecho al lado izquierdo y modelé un brazo como para abajo y el otro derecho, eso no está bien, ¿ya? Porque no podría yo acomodar un solo lado de la estructura del brazo, ¿ya? Así que los personajes tienen que ser simétricos. Para eso nosotros íbamos haciendo mirrors en los procesos de modelado, ¿cierto? Y si por algún motivo su personaje no es simétrico, si por algún motivo su personaje, por ejemplo, tiene este brazo más inclinado, ¿ya? Tengo que tratar de corregir eso. La manera más fácil de hacer simétrico un personaje es, ¿se acuerdan del mirror? De la utilidad mirror para poder hacer un espejo. Bueno, una de las maneras más fáciles sería borrar esto de acá, ¿cierto? Ahí, botón derecho, faces, y borrar eso. Y hacer un mirror, que esa herramienta estaba acá, en Mesh Mirror. O si no, ocupar también una herramienta que se llama simetrizar. Simetrize. Y para eso yo tengo que seleccionar lo que está correcto y definir cuál es el eje de la mitad del personaje. Por ejemplo, si yo considero que esta mitad es la correcta y me gustaría que esta otra mitad fuera como ella, bueno, la selecciono, voy a simetrizar
y pincho el eje que pasa por la mitad del personaje. Entonces se acomoda esto y se iguala en ubicación, ¿ya? Los vértices de un lado con el otro. Esa es una de las maneras de asegurarme de que el personaje sea simétrico efectivamente, ¿no? Entonces, lo ponemos siempre arriba de la grilla, nos aseguramos de que esté simétrico, nos aseguramos que la cara efectivamente esté apuntando hacia el eje Z, al frente del eje Z, los valores positivos del eje Z. Y si escalaron esto, ese grupo o cualquiera de las geometrías, ¿cierto? La idea es que la escala de todo eso sea 1 y que las rotaciones, las traslaciones, todas sean 0, ¿ya? Por lo tanto, hay una utilidad que se llama Freeze Transformate. Está aquí en Modify, ¿ya? Y que si yo hice cualquier variación al escalar en negativo, ahora al escalar todo el grupo, me va a generar, ¿cierto?, un equilibrio en las unidades métricas de la escala y de la traslación y rotación, que por lo general viene en 1 la escala y 0 en todas las traslaciones y rotación. Eso hace el Freeze Transformation, ¿no? Así que si agarro todo esto, o el grupo que contiene eso, le pongo eso, Freeze Transformation, esos valores se van a equilibrar. La escala en 1, todos los valores en 0, y así debería replicarlo, ¿no? Esto tiene un valor, porque yo lo acabo de mover, de subir, ¿cierto?, manualmente. Así que le voy a hacer Freeze Transformation a eso. Me tengo que asegurar que esté cliqueado en el cuadro de opciones. ¿Ya? Y a todo, ¿no? A todo lo voy a hacer Freeze Transformation. Todos los valores de mi modelo quedaron traslación y rotación en 0 y escala en 1. ¿No? Y siempre no nos olvidemos de borrar el historial. Eso también es fundamental. Esas son cosas que tenemos que hacer para organizar o para ordenar el modelo previo al rig. Después de esto, ya no se borra el historial nunca más, ¿ya? Porque después vamos a ir viendo cuál es el peligro de borrar el historial, ¿cierto? Cuando uno ya empezó a hacer un proceso de rigging, ¿no? Lo bueno sí es tratar de renombrar las partes, porque después también no conviene, después de haber empezado a hacer el rig, entonces mi personaje tiene algunas cosas. Que yo voy a organizar acá, puede ser en nombres. Bueno, yo tengo un proceso de preparación del modelo, ¿no? Para poder ahora empezar a construir la estructura. Si ustedes presionan el número 5, si presionan el número 5, va a aparecer acá un módulo ya que se llama Advanced Skeleton, y que tiene una primera pestaña que se llama preparación, ¿no? Donde por ejemplo, chequea la simetría, ¿ya? Si mi personaje no fuera simétrico, aquí me arrojaría algo. Si mi personaje
tiene caras de más de 5 lados, me va a avisar también y me va a decir que eso es peligroso para el proceso de rigging, entonces debería probarlo. ¿Ok? Entonces lo que me dice es, por ejemplo, agrupa el modelo en un grupo que se llame Geo, por eso yo lo llamé Geo, ¿ya? Y va a chequear el modelo en relación eh, a caras que puedan tener más de 4 lados, ¿ya? Y va a tratar de hacer un proceso de corrección medio automática. Así que si yo no estoy seguro de que modelé esto correctamente, o evité, ¿cierto?, las caras de más de 5 lados, hay que tener cuidado con el cleanup porque puede que modifique un poco la topología, en algún caso, ¿ya? Pero principalmente va a chequear si el modelo es simétrico. Eso es más importante que lo de arriba, ¿ya? ¿De dónde se expulsa para revisar el modelo ¿Ok? simétrico? Aquí, la primera pestaña dice preparación, ¿no? Y ahí donde dice model están los procesos Y para chequear la geometría simétrica. bueno, ¿y en qué ventana? Tienes que presionar primero el 5. El 5 del Advanced Skeleton y se abre este módulo, ¿ya? Entonces, por eso es que le decía yo la importancia de la simetría, porque esto lo exige o va a tratar ¿cómo se llama? De revisarlo, ¿ya? Otra cosa que viene después, ¿cierto? Es que tiene que ver con las referencias de los modelos. Nosotros vamos a trabajar con el modelo directamente en la escena, así que filo con eso, ¿ya? Si se prepara bien el rig, anteriormente esto no va a arrojar ninguna complicación, por eso es que no, no arrojó ningún error, ¿no? Sí, pero Oh, sí, profe, ¿sí? qué mal. Ahí me tiró un error. ¿En cuál? ¿En la simetría o en el check del... A ver, muéstranos la pantalla para ver un poco Eh, qué dice. Espérate, deja de ya, dejar de presentar. ahí se ve. Abajo ¿Sí? dice. Ya, pero tiene que ser algo relacionado a la geometría, ¿no? ¿Lo hiciste cuando estaba en el model check? ¿O cuando estaba tratando de leer la simetría? Lee la simetría. ¿Y hay algo ahí que no sea igual al otro lado? El cinturón es distinto. Y también Ya. estaba seleccionado por eso. Ah, profe, Ya, si está separado, anda viéndolo módulo por módulo, porque, mira, si te arroja un error, te avisa, te advierte, ¿ya? No es que no te deje seguir, pero te dice, Ah, el modelo tiene algo que no es simétrico, entonces presta atención porque hay que corregirlo. y igual me creo algo aquí. ¿Cómo? Me creo algo en el outliner. VAsync. Sí. ¿Ya? ¿Qué hago con eso? ¿Lo dejo ahí, no? ¿O no? ¿Tu modelo tenía V o no? Antes, Sí, sí, sí tenía. Sí, ¿todo? leísimo y lo pinté, parece. Creo. Sí, pero posiblemente hay algo que no tenía y lo agrupó distinto. Eh, Ah, no, mete toda la geometría en Geo nomás. Mira, pincha lo que está, espérate, pincha lo que quedó dentro de ese grupo. Pínchalo directamente ahí y veamos qué es. Los lentes y qué más. Ah, ahí hay cosas emparentadas.
Ya. Mira, ¿Y qué se refiere con eso? mira, presiona el primero. El primero de esa jerarquía. Ya, todo lo demás está como emparentado ahí. ¿Y qué hay en el grupo Geo entonces? ¿Está todo? Y te hizo como un duplicado de lo más. Ya, ya la copia bórrala. ¿Esto? Sí, bórrala no. Pone suprimir. Y Ya. de eso, abre el primer icono, o sea, la primera geometría. Ya. Mira, ahí yo lo que veo, esto lo vamos a entender más adelante. Todas las cosas uno las puede agrupar de considerando geometrías que son dependientes de otras, como padre e hijo, ¿ya? Y aquí esa es como una escalita, ¿viste? Dice grupo geo, después viene una geometría y después todas las otras geometrías están metidas dentro de una geometría, como que la contiene. Bueno, eso no debería pasar. Sí. Entonces, agarra todas las geometrías que están desde ahí, desde esa que tienes el cursor, como la segunda, hasta abajo, ¿ya? Y con el botón medio del mouse trata de sacarlas de ahí y mételas dentro directamente al grupo que dice geo. Aquí. Sí. Abajito. Entre medio. Ahí. No, no, a donde dice geo nomás. Ahí Ahí se sí. soltaron, ¿ya? Entonces selecciona el primero. Ahí está el pantalón. Seguramente tú lo agrupaste para poder mover o algo, o no sé, ¿ya? Pero eso no deberían haber geometrías dentro de otras, ¿ya? Porque la estructura que genera el rig ahora se va a encargar de que tú puedas mover todo esto como si fuese una unidad, ¿ya? Sí. Pero y ahí están como libres unas de otras, ¿ya? Acuérdate de tomar el modelo, ponle Freeze Transformations de nuevo porque puede ser que en algún caso haya cambiado esos valores. Así que, bueno, ahí está organizado, ¿ya? Ya, profe. Gracias. Mira, profe, es mi ¿Sí? turno. Ok, ¿cómo voy a hacer para que este cuerpo cuadrado, erróneamente cuadrado, permanezca simétrico? Eh, bueno, no, ese cuerpo derechamente no es simétrico nomás, po. Lo que sí va a tener que tratar de ser simétrico son las piernas y los brazos. Ya, ya, Las ya me modelaste, encargué de eso con Mirror. ya. Entonces, está todo bien, deja el cuerpo así nomás. Ay, Sí, y lo dejo así de combinado. ahora tienes que ver los liner, Lainar, ¿qué es? el outliner. No, no tiene que estar combinado, no, 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 no. No lo combines. No tiene que estar combinado. Bien. Borra la historial a todo eso. Espérate, Julio, a ver, déjame ver esto. Esto lo puedo ver en un poco más grande, ¿no? No sé. Mira, lo que va a pasar, y ahora cuando yo lo haga, va a entender un poquitito, es que esta estructura generalmente se hace para extremidades que son rectas. Y en tu caso, tú modelaste los brazos como medios, eh, como tubos doblados, ¿ya? Eso va a tener que corregir en el modelo. Los brazos tienen que ser más bien rectos. Y me parece que ese Bob Esponja es la topología, no es la retopología, sino que es la que viene desde el Maya, ¿no? Vaya, parece que Es la que sacaste desde el Dynamesh. sí, No, eso tiene que, de ZBrush.
tienes que retopologizar esas cosas porque como lo hicimos el año pasado. Porque si no, Entonces, no sé. para poder sacar la repotología, ¿qué voy a hacer? Las cosas que hicimos el año pasado, ¿te acuerdas de eso? O sea, Eh, ese Bob Esponja estaba retopologizado ya. El que te pasé yo el otro día me parece que era el que tenía retopología del cuerpo. pero querías el Bob Esponja pintado desde el año pasado. Sí, po. No sé si lo tienes, po. Yo el otro día te lo pasé, ¿o no? Mira. Desde la clase Rescatando Archivos, Julio Cueto, Bob Esponja coloreado. Ah, pero es que tú me pasaste un archivo entonces, un archivo de ZBrush, ¿o no? ¿Sí? Pero ¿y no tenías el Maya, la retopología del Maya? En ese caso, rescataste un archivo donde mi personaje no tiene repotología. No sé, po. Tú lo revisaste, ¿no? La retopología es la malla más liviana, la que hicimos después de la escultura. Bueno, esa es la que hay que deformar, Es porque que, la otra ¿estás seguro de que no se va a salvaste poder. la retopología de mi trabajo? No estoy seguro, por eso te pregunto si tú lo revisaste. Yo bajé el último nomás. Yo bajé el último trabajo. Ahora, si no, tendríamos que ver entregas, herramientas 3D2. Tendríamos que ver alguna versión anterior, que sea la evaluación 2, revisados. Que puede ser esa, ya en Julio Cueto tengo 2. Este es Maya. Y este es Maya. Mira, los voy a bajar ya y ahí lo revisamos, si es que o no. Voy a bajar estos dos que hay aquí y los vamos a revisar. Déjame seguir un poco y retomamos la revisión del archivo, ¿ya? Julio, Ya. tienes que dejar de compartir, Julio, para poder continuar nosotros. Julio. Julio, Eh, tienes que dejar de compartir la pantalla para poder presentar yo. Ahí sí. Bueno, esas cosas son importantes de la preparación del modelo, ¿ya? Como le decía Pablo, el modelo te va a decir que profe, esto no es simétrico, pero no profe, necesariamente te obliga a rehacerlo, ¿sí? solo te entregué el resultado del personaje coloreado y no el perfil del personaje retopologizado. Y ahí vamos a buscarlo, ¿ya? Déjame continuar con esta parte. Cuando termine el proceso, ahí lo revisamos, los que habían, los que pueda rescatar de las carpetas que habían. ¿Ya, Julio? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pasamos esa parte y ahora, cuando vayamos a la otra pestaña, que es la de Body, aquí me dice, bueno, si yo quiero importar un template que es como una estructura para bípedos, una estructura para bípedos con brazos deformables o con piernas y brazos deformables, una estructura para más sencilla que es para bípedos pero para juegos, pajaritos, insectos,
dinosaurio, dragón. ¿Ok? Hay un gorila aquí, pero yo no voy a cargar el gorila porque yo no quiero que se comporte como gorila, quiero que se comporte más como humano. Así que voy a traer acá el bípedo normal, o el bípedo bendy, que es un esqueleto que podría tener, ¿cierto?, extremidades más deformables, como tipo cartoon. Para este mono mejor voy a ocupar ese, ¿ya? El bípedo bendy. Profe, no está compartiendo. Siempre me pasa lo mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, lo que decía aquí en la segunda pestaña de body, en feed, uno acá importa a la escena estos templates. Bípedo, bíped, bendy. ¿Ya? La diferencia es que este tiene extremidades con mucho más joints, por lo tanto van a ser mucho más elásticas o deformables. Y este es más sencillo, ¿no? El bíped no tiene esas condiciones. Así que no sé cuál ocupar. Bueno, voy a ocupar este que es más sencillo, no me voy a complicar más tanto la vida. El bípedo normal. Y aquí puse importar y apareció una estructura de joints. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan cuando la semana pasada bajamos el esqueleto de Mixamo? O el FBX y aparecía como un esqueleto más la geometría. Bueno, ese esqueleto que se bajaba desde ahí y que nosotros en online podíamos ver como una jerarquía de puros elementos que tienen ese icono. Estos son los joints, ¿ya? Que son puntos de pivote que uno tiene que ir acomodando, ¿ya? Yo le había dicho que había una parte más rígida, otra más flexible, y está la clavícula, los brazos. Entonces, en este primer proceso, lo que tenemos que hacer es definir las articulaciones de nuestro personaje. Si los joints son muy chiquititos, los joints es como el puntito ese que une estas líneas. Yo aquí en display puedo poner animación, joint size, y aquí voy a poner un mayor tamaño, ¿no? Que no es como que lo esté agrandando, sino que visiblemente van a ser un poquitito más grandes, y dependiendo del tamaño del personaje puede ser más fácil o no verlos, ¿ya? Bien. Son muy importantes las orientaciones de los joints. La orientación es como definir correctamente hacia dónde apunta, ¿no? Profe, ¿cómo hizo para verlo? ¿Más grandes? Para O verlo. para verlo O a sea, través no. de la geometría. Exacto. ¿Eso? Ah, de ahí. Tienes que presionar ese Ya. botón que dice X-Ray Joints. Ok. ¿Ok? Son muy importantes las orientaciones del elemento, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a tratar de ir acomodando esto, presionando aquí en Edit. Hay un botón que dice en Auto Orient Fit Mode. Lo voy a presionar, ¿ya? Lo voy a activar, porque si yo no tengo absolutamente claridad de cómo condicionar la orientación de los joints, voy a cometer muchos errores al momento de la posicionamiento, porque uno tiende solamente a mover los joints, como acomodarlo por traslación, ¿ya? La orientación de un joint tiene que ver hacia dónde apunta. Por ejemplo, este joint apunta para allá. Si yo agarro este joint y lo muevo,
esa flechita, que era la que apuntaba para allá, automáticamente se orientó hacia este otro joint, ¿no? Pero eso pasa exclusivamente porque yo tengo activado este modo, este auto orient, ¿ya? Porque si yo no lo tuviera activado, la flecha de ese joint seguiría siendo la que traía originalmente, ¿ok? Y uno tiende a mover los joints y entonces está cometiendo muchos errores porque las orientaciones no se adaptan a la nueva o a la nueva posición del joint que sigue. Esto es como una cadena de articulaciones, ¿ya? Por eso es recomendable ocupar el feed mode. Y el primer elemento de toda esta cadena es el root. Por lo tanto, nosotros tenemos que partir desde la raíz y seguir por todas las otras como ramificaciones. Por eso el root es el principal y el primero que vamos a acomodar, que es el de la cadera, ¿no? El root va a ser el joint que de alguna manera va a tener influencia sobre los vértices que están en la zona pélvica del personaje, ¿ya? Y el chest va a manipular ¿cómo se llama? Los vértices que están en la estructura torácica del personaje, es decir, como desde las costillas hacia arriba, desde el límite de las costillas hacia arriba. En un humano, por ejemplo, desde el esternón, como este huesito que está aquí, por ejemplo, desde ese punto hacia toda esta área, ¿ok? Entonces uno tiene que acomodar el joint más o menos del chest por esta parte, dependiendo de la estructura de mi personaje. En el Bob Esponja, uno lo tiene que poner abajo de la boca nomás, porque, o como o entre medio de la cara, porque no tiene una estructura como humanoide, ¿ya? Pero la mayoría de los otros personajes sí. Imaginen que su personaje tiene costillas, ¿cuál sería esa área? Y abajito. No en el medio, porque tiene que dominar esta parte hasta donde empieza el cuello. Entonces, ya puse, visto desde la vista frontal el root, ahora voy a ir a la vista lateral, ¿cierto? Y voy a mover el joint hacia atrás, ¿ok? Y voy a imaginar un poco cómo sería la estructura de este tipo, ¿no? A lo mejor este gorila Chris Pencil. A lo mejor imaginemos que, por ejemplo, esta es la cabeza del gorila. Ahí estaría como el esqueleto. Del cráneo. Están los ojos. Entonces la cabeza rotaría como desde esta parte, ¿no? Aquí va a tener las costillas. Y aquí va a tener la pelvis. ¿Verdad? Cada uno tiene que ver un poco cómo va a ser cómo es la estructura de su personaje. Entonces yo voy a poner el chest aquí. Voy a poner en amarillo. Bien. El chest aquí en esa parte. Perdón, el root, ¿ya? Que es el de la cabeza. El chest acá abajo, ¿ya? Para que influencie como toda esa área. El cuello aquí en el límite. Y la cabeza acá donde rotaría la cabeza. ¿Ya? Donde rotaría la cabeza de mi personaje debería ir el joint que se llama head. Donde está como el inicio del cuello, el joint que se llama neck.
donde está el inicio de la estructura torácica, el joint que se llama chest. Y acá el root está como un poco en la mitad de la pelvis, ¿ya? Y otro de los joints que viene en la estructura que yo estoy viendo es root, spine 1 y chest, ¿verdad? Entonces ahí tengo el root, ahí tengo el chest. El spine 1 debería quedar como en la mitad de la espaldita. Esa sería como la manera de organizar esta estructura en ese eje como vertical, ¿ya? Así que bueno, voy a hacer eso, ¿no? Voy a tomar el chest, lo voy a mover hasta esta parte donde decía que estaba como la estructura torácica, el neck, estaba como por ahí, y la cabeza estaba como por acá, ¿cierto? Así lo había definido. Pelvis, están las costillas, está la cabeza. Entonces tengo el root ahí, el chest acá, el neck aquí. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, cierto? ¿O no? Los pivotes que estoy definiendo. Y aquí es donde va a rotar la cabeza. Y entonces como este spine en la mitad de la espalda, yo lo voy a poner como en la mitad del root y el chest, ¿ya? Pero como esto es una jerarquía, si yo lo muevo, mueve todo, ¿ya? Para yo mover un joint y no mover lo que está hacia arriba de él, tengo que presionar la D. Lo voy a poner como en la mitadita. ¿Ok? Y el último joint que se llama head end, sencillamente lo tomo y lo muevo como afuera del modelo, porque no, este joint lo que hace es marcar como la orientación correcta de este que se llama head, ¿ya? Casi todas las cadenas de joints van a traer un último joint que nos sirve de mucho en cuanto a la influencia del modelado. En este caso, ese último, y de ahí para allá no hay más joints. ¿Okay? Del frente no hay mucho que ver porque todo aquí es como lineal. ¿Ok? Se ha visto todo lo que he estado haciendo, ¿no? No ha habido cortes. Eh, Profe, ¿Sí? y ya encontraste mi personaje que tiene la topología. No, no, déjame continuar aquí y lo busco terminando de armar la estructura, ¿ya? Bueno, la pierna la voy a posicionar aquí donde está como el inicio, donde se supone que se empieza a plegar, ¿verdad? Ahí la veo desde el frente. Aquí está la rodilla, el knee, que también la voy a mover solamente en el eje como para arriba y para abajo. El tobillo, ¿ok? Esto es más bien lineal, ¿no? Pero me da la sensación que esta pierna estaba como media abierta, ¿ya? No sé si esto está lineal realmente.
Aquí en las piernas, ¿ya? Vamos a hacer algo, porque las piernas y los brazos, para que funcionen correctamente, tienen que estar bien alineadas, ¿ya? Es decir, la pierna, por ejemplo, la rodilla solamente puede flectarse hacia atrás, ¿ya? Para torcer el pie para adentro o para afuera, nosotros tenemos que ocupar esta rotación. Entonces, esto debería ser como una línea. Lo malo del fit mode es que, por ejemplo, en estos casos no tengo la certeza, ¿cierto?, de que esto es efectivamente una línea, pero parece ser que esto es bastante como regular. Pero está como abierto, está como torcido. Entonces, la pierna la voy a tratar de hacer manual. Voy a salir de fit mode, ¿ya? Lo importante que debería haber en los joints es que siempre estos joints se están alejando del otro y por lo tanto solamente debería tener valores en la relación en X. Si eso es posible, si eso está bien, o sea, si eso es así, quiere decir que este joint no está ni movido ni para allá ni para acá, por lo tanto no está torcida la pierna. Está en una línea, está linealmente, ¿cierto? Y puede estar más abierta o más cerrada, pero sigue siendo esto como una línea, esa continuidad, ¿ya? Eso es importante mantener. Así que ahí voy a poner el feed mode de nuevo para poder acomodar eso, ¿ya? Y voy a rotar acá la patita hacia afuera porque esta pierna de mi personaje es un poco, el pie es como abierto, ¿ya? Entonces, si tienen el pie abierto, no doblen como el talón, así, sino que la pierna, tratar de torcerla un pelito. ¿Okay? Este joint hay que acomodarlo donde está el talón, este joint en la mitad del pie, porque este es el joint de los dedos. Generalmente el personaje se flecta como o en la mitad de los dedos, atrás de los dedos, o como en la mitad del pie, por si esto generalmente se le da más volumen, ¿ya? Y esto me van a definir el ancho del pie. Tengo que ganarlos como la orilla del pie, ¿no? Pero bueno, entonces ahí más en la mitad, este hacia la punta, y estos me van a definir como el ancho, ¿no? Y voy a rotar desde el inicio un poquitito más para que esté ahí, más abierta esa cadena. Creo que así más o menos es. ¿Ok? Y el brazo tiene, bueno, el hombro es como lo más común de definir como inicio del brazo, pero la clavícula es súper importante, ¿ya? Y la clavícula generalmente está en una posición que es cercana a la columna, el pivote de la clavícula, ¿no? Entonces, en este caso yo lo voy a mover aquí y lo voy a dejar como ahí el pivote, cercano a la columna. Por el centro del grosor de mi personaje, si la espalda es como ancha, bueno, lo dejaré por la mitad. Y de ahí voy a recién acomodar a la primera articulación del brazo, que es el hombro. Por ejemplo, aquí va a estar el pliegue, así que debería ser como por esta altura, ¿no? Y ahí voy a rotar esto. Para mover hacia dónde va a estar más o menos el codo y la muñeca.
Yo lo voy a dejar más o menos lineal. ¿Ya? Me interesa la rotación que tenga el brazo, el codo como para adentro. Para el interior. Y esta va a ser como la muñeca. Y bueno, los dedos. En este caso mi personaje tiene 3 dedos. Si ustedes modelaron algo que tiene dedos o que no tiene dedos, voy aquí en el outliner, ¿cierto? A buscar ese. Para buscar ese joint que tengo seleccionado en el outliner, aquí presiono la F. Y ahí está, pinky dedo. Bueno, si tengo una cadena de 5 dedos, eso no lo puedo quitar. Lo tendría que borrar después que esté armada la estructura. O no tengo dedos, bueno, se dejan fuera nomás. Por ejemplo, voy a dejar acá el pulgar, el índice, el medio y el dedo pequeño. ¿Ya? Como que el que voy a eliminar es el dedo anular. Así que, por ejemplo, este que dice ring finger, se lo voy a dejar afuera, ¿no? Y lo voy a poner bien allá, bien lejos. Y lo pones. ¿Ya? Entonces, el dedo pinky lo pongo ahí donde debería estar como el nudillo del dedo. El dedo medio, donde está el nudillo del dedo, el inicio del dedo medio. El dedo índice, lo mismo. En este caso parece que aquí está el índice. Se fijan que acá empieza a molestar el tamaño de los joints. En algunos lados es cómodo que estén grandes, en otros no. Así que acuérdense que en display uno puede regular un poco el tamaño. Ok. Ahí tengo el inicio de los dedos. Y el dedo pulgar. Que tiene tres articulaciones, igual, ¿no? El dedo pulgar tiene una particularidad, que el dedo pulgar no empieza aquí. Es decir, si uno ve los joints de la mano, el dedo pulgar, la primera falange del dedo pulgar es esta que está pegada a esta parte de los carpales. Esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la última. En cambio, los dedos normales, la primera falange es la que nosotros consideramos como el nudillo de la mano, ¿no? Entonces contamos así, 1, 2, 3 y el final. 1, 2, 3 y el final. 1, 2, 3 y el final. Pero en el dedo pulgar no ese es el 1, ese sería el 2. El 1 empieza como acá atrás, cerca de la muñeca, ¿ya? Porque esa articulación es la que permite que el dedo se pueda abrir mucho y casi todo lo que va a hacer que mi personaje pueda tomar cosas, ¿cierto? Se va a producir gracias a la rotación del dedo pulgar. Entonces, si los dejo muy ahí, la palma va a quedar como rígida siempre. No va a tener esa flexibilidad porque no tiene la articulación del dedo pulgar. ¿Ok? Por lo tanto, el primer joint del dedo pulgar lo voy a dejar aquí, ahí donde viene, bien atrásito, ¿ya? Y este es el que voy a acomodar. El segundo lo voy a acomodar como en el inicio. Así que ahí voy a empezar a acomodar los dedos. Bueno. Y así, pues, estos de acá, entonces los voy a dejar como segunda falange, tercera falange que va cerca de la uña y esta al final, ¿no? Para darle la curva del dedo, bueno, voy a irlo rotando. Ahí, de nuevo. Segunda falange, tercera falange, la punta del dedo.
¿Ok? Y para dar la curva que tiene, bueno, lo empiezo a rotar. Esto también, de falange, tercera. La final queda la punta del dedo, así que esta. Entonces después de darle la longitud, la empiezo a rotar para que tomen como la curva de mi dedo. Si es que tiene curva el dedo, algunas manos se modelan, están modeladas como bien rígidas, ¿no? Por lo tanto se deja como la cadena de joint media recta, ¿no? Siempre hay que tratar de que los joints pasen como por la mitad del volumen. Y bueno, ahí este es así. Lo voy a poner más cerca de la palma, como habíamos dicho. Bueno, este lo voy a mover nomás aquí y lo acomodo. Y este lo voy a dejar afuera porque este lo voy a eliminar. Al final de la construcción del sistema lo voy a eliminar. Al medio de la palma hay un grupo, hay un joint que se llama cup, ¿ya? Que es un joint que viene, que uno lo ubica más o menos como por la mitad de la mano, porque la idea es que tenga influencia en esta zona, ¿ya? Si ustedes ven su mano y tratan de tomar como una taza, se van a dar cuenta que van a poder hacer presión desde este lado, por eso tiene la articulación, la primera articulación del dedo pulgar aquí, y desde este lado también. Es decir, pareciera ser que toda esta zona también se puede cerrar. La palma no es como absolutamente rígida. ¿Ok? Las manos son muy expresivas y en animación es muy importante, ¿cierto? Tener una buena deformación de la mano. Entonces, el cup lo que hace es tratar de contener un poco los vértices que tiene esa parte de la palma. Por eso es que viene como en la mitad de la palma y se ubica más o menos ahí. ¿Ya? Así que ese es el cup, ¿no? El que está ahí. Yo con la letra D lo voy a poner al ladito del inicio de la otra, del dedo pulgar, o más hacia afuera, pero se va a encargar de más o menos condicionar en mi personaje, que tiene una mano que no es para nada convencional, esta área. ¿Ok? Entonces ahí pongo ese que se llama cup. Y finalmente, en la cabeza también trae un joint que se llama mandíbula, que tengo que saber que la mandíbula en los personajes rota un poquito más adelante de la oreja. Ahí, ¿cierto? Ahí está la cavidad auditiva, aquí está la oreja en la piel, entonces como un poquitito adelante de eso está la conexión del hueso de la mandíbula. Desde ahí generalmente rota. Si mi personaje no es convencional, bueno, tendré que imaginar cómo el cráneo de este mono. Era así como redondo, lo veía yo. Ahí está la oreja, como de por acá abrir la mandíbula. Lo voy a poner acá, ¿cierto? Ese ya viene y entonces lo tengo que considerar. Y la punta la tiro para afuera, ¿no? Y el ojo sí es importante porque como el ojo es redondito,
tiene que tratar de rotar desde su centro. Esto tiene que ser lo más perfecto posible, ¿no? Por lo tanto, voy a tomar un... Si esto es una esfera, pero no sé si es una esfera precisa o exacta, ¿ya? Así que voy a tomar una esfera, voy a hacer una especie de geometría que me sirva como solamente para encontrar el centro, ¿no? Ahí voy a poner transparencia, el centro de donde debía rotar el ojo, ¿ya? Estoy viendo el modelo y no sé si es una esfera como muy perfecta la mía, ¿no? Aquí tengo una esfera perfecta y la voy a poner ahí donde está el ojo, ¿no? En el centro tendría que ir este joint, el centro de ese ojo, ¿ya? Así que para que este joint copie la posición de esa esfera que yo acabo de hacer, hay una utilidad, ¿cierto?, que copia atributos. En este caso yo voy a seleccionar el joint, que se llama joint i, después la esfera que acabo de crear, y aquí en Modify está el Match Transformation. El match lo que hace es copiar o ubicarse según la posición, orientación o escala de otro objeto. En este caso lo quiero mover hacia donde está esa esfera que seleccioné como segundo lugar. Ven, ahí le puse match. Entonces este ojo quedó ubicado exactamente en el centro de esa esfera. Exactamente donde está el centro de esa esferita, ¿ya? Como que copia la posición. Ahí la borro nomás la esfera porque el joint ya lo dejé bien posicionado en ese lugar. ¿Ok? Entonces, ahí lo que yo definí fue los puntos más importantes de las articulaciones que yo tenga en mi personaje, ¿no? El chest, root, el inicio del cuello, el inicio de la cabeza, hombro, codo y bueno, cada uno de los dedos, inicio de la pierna, rodilla y tobillo. Dependiendo del personaje que ustedes tengan, esto, ¿cierto? Cambia, pero ese es el criterio, ¿no? Todos los personajes van a ser distintos, pero ese es el criterio, ¿no? Para poder hacer es como esta ubicación de elementos. Bueno, hasta ahora se vio bien todo. Se comprendió esta parte del aposicionamiento de joints. Sí, profe. Son nuestras articulaciones. Este esqueleto que nosotros tenemos acá son como las articulaciones del cuerpo. Una vez que yo acomode, bueno, voy a sacar el Fit Mode, vuelvo a apretar el botón. Aquí puedo ver si está activado o no, ¿ya? Dice ahí Fit Mode. Entonces, si yo lo presiono, ya salgo de ahí y sé que los joints están listos para poder hacer la otra parte del proceso ahora, que es que este AutoRig genere una estructura que me permita a mí tener controles para manipular, ¿cierto?, a esta cadena de articulaciones. Así que, posterior ¿cómo se llama?
a este proceso, voy a cerrar la pestaña de body y voy a ir, no, perdón, la pestaña de fit y voy a ir a la pestaña de build para construir, ¿cierto?, la estructura con controles y todo en relación a estos puntos que yo definí como las articulaciones que yo voy a ocupar para mi personaje. Aquí, si ustedes ven, no hay controles para la oreja, ni para estas cositas, porque en definitiva esto es un sistema automatizado muy estándar, ¿ya? Y todos los personajes tienen algo que son una particularidad, por lo tanto, esas cosas hay que irlas guiando manual, adjuntándolas a este sistema, ¿ya? Y vamos a ir aprendiendo estas herramientas con el transcurso del semestre. Pero ahora que ya lo tengo ubicado, lo que tengo que hacer es entonces presionar el botón, antes guardar por si acaso, y voy. Y lo voy a dejar solo, porque esto empieza a generar una serie de nuevos joints, nuevos controles, y algo que está programado, que sencillamente se está ejecutando. Yo no lo voy a tocar hasta que termine esto, y termina cuando dice que está completa la construcción. Bien, vieron que empezaron a aparecer algunos como parpadeos de cosas. Eh, sí, sí, Paula, la voy a subir. La voy a subir incluso hoy día mismo. Pero bueno, lo que tenemos acá, entonces, si yo apago la geometría, perdón, si yo apago la geometría, es una estructura con controles. Yo voy a tomar, por ejemplo, el control de la cintura, y esto lo puedo mover, lo puedo animar, ¿no? Esto es lo que ustedes hacen con el Stuart, ¿no? Toman un control del brazo, aquí está la clavícula, ahí está el control de la cabeza. Si quieren agarran todo y mueven el mono para allá, lo escalan. ¿Fijan? Ahí está, ahí está la estructura, ¿ya? La estructura de joints y la estructura de controles. La que va a deformar a mi personaje y los controles que van a permitirme a mí mover a esos joints. Mi personaje es bastante grande, ¿no? Por lo tanto, hay controles que se van a apagar, ¿ya? Por ejemplo, ese control del hombro, si yo prendo, no lo veo, no tengo dónde. Por lo tanto, uno lo tiene que ajustar algunos, ¿no? Entonces, miren, voy a apagar aquí los polígonos y si este control no lo veo, bueno, lo selecciono y con el botón derecho digo que quiero tomar, ¿cierto?, sus puntos de construcción. Control Vertex, ¿ya? Les voy a dar una forma. Así se podrían editar, ¿ya? Tengo que asegurarme aquí de tener, de no pasar a llevar los joints cuando seleccione. Por eso voy a pinchar ahí, ¿ya? Ese icono, Select Joint Objects, es para no seleccionar ciertos joints. Entonces, miren, ahí voy a tomar esto, voy a prender los polígonos de nuevo y voy a escalar y lo voy a mover para acá. En definitiva, lo que yo estoy haciendo es, de alguna manera, definiendo la forma del control de la clavícula.
para que me sea fácil de animar. No quiere decir que yo esté cambiando el control para allá, porque el control sigue teniendo su pivote ahí. Sencillamente fui y con el botón derecho tomé los puntitos de esa forma, ¿ya? No es lo mismo que haber tomado esto y haber escalado, porque ahí lo que estoy escalando es el join, ¿no? No. Yo lo que hice fue control derecho, tomar los puntos, y ahí entonces lo amplío. ¿Cierto? Y entonces ahí yo estoy creando mis controles para mi personaje. Esa es la manera como de acomodar esto cuando mi personaje no es convencional, ¿cierto? Y en este caso este gorila es como un tremendo mono. Y por lo tanto no me va a servir o no me va a ser sencillo animar esta cosa. Perdón. Aquí voy a tomar estos de esta curva para ampliarla. También tengo que tomar estas flechas que son como el control principal de la cadera. Y este que está aquí al ladito también se utiliza harto porque es el que me permite acomodar un poco el giro de la pelvis. Echarlo más adelante, más atrás, qué sé yo. Y no me sirve, y quedó como todo oculto, po, ¿verdad? El brazo. Estoy obligado a arreglar esto. Ahí lo escalo. Entonces, ojo con esto, que hay que hacer botón derecho y seleccionar las curvas para poder editarlas, ¿no? Profe, ¿y después cómo para hacer un mirror y que mi hombro derecho quede igual que el izquierdo? Con esos controles, ¿cómo se hace? Aquí lo vamos a ver. Este es el de la cabeza y el del cuello es importante. Quedó todo oculto con este modo tan grandote. Ahí sí, ya. El del cuello entonces también lo quiero tener ahí porque ese sí está tapado, ¿no? Estos puntos, miren, estos puntos los puedo tomar y los puedo mover para darle como una curva, ¿no? No necesariamente tiene que ser una argolla. Eso es lo bueno de seleccionarlo, o sea, también de botón derecho y seleccionar los vértices, porque le puedo dar cualquier forma a esta cosa. Y para hacer el mirror, voy a apagar los polígonos. Una vez que ya tengo esto, aquí dice controles, curva de controles. Ahí. En la pestaña de Build están los sistemas de deformación, geometría, muscular y bla, 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 bla. Aquí dice control de curvas, control curves. Entonces me permite hacer un mirror entre las formas que están del lado izquierdo al derecho. En este caso yo ajusté los de la izquierda, por lo tanto los quiero pasar al derecho, ¿ya? Este es el izquierdo del personaje, aunque para mí sea el lado derecho como usuario, es el izquierdo del personaje, porque el personaje, si yo me pongo en la posición de él, en definitiva, este es mi lado izquierdo, ¿ya? Así que voy a pasar de izquierda a derecha. Left to right, y ahí hago un mirror, no es complicado, ¿cierto? Así quedan los controles listos para poder manipular mi personaje, ¿cierto? En este caso, en este momento en que
ya creé la estructura y ahora, ¿cierto? Tengo los nuevos controles. Para terminar esta parte, es decir, la estructura ya funciona, ¿no? La estructura ya funciona. La otra semana vamos a empezar a entender un poco de qué se tratan las jerarquías, cómo vincular controles con joints, porque yo voy a querer hacer un control para mi oreja y tengo que saber cómo funcionan estas cosas que son automatizadas, ¿ya? Pero una de las cuestiones que podemos apreciar claramente es que el mono no se mueve, ¿verdad? Entonces, esto lo vamos a trabajar con mucha detención la próxima semana, pero la manera de vincular los joints, que en este elemento, ¿cierto? Aquí se define como sistema de deformación, ¿ya? Es tomar los joints que están como ocultos en el rig, ¿ya? Les voy a explicar bien cuál es la diferencia de los sistemas de deformación y motricidad la otra semana, pero para hacerlo como más fácil aquí ya viene una opción para seleccionarlo rápido. Por ejemplo, en Deform, opción 1 dice que selecciona el objeto que quiero deformar, en este caso, por ejemplo, el cuello, el cuerpo, y después apriete este botón. Ahí seleccionó los joints de deformación, ¿no? Y después, entonces, apriete este botón y el cuadro de opciones dice que los elementos que yo tengo seleccionados, ¿cierto? Hagan un skinning al... Hagan un skinning a la geometría. El skinning es decir que el joint tenga influencia sobre los vértices. Entonces, apply, ¿ya? Ahora, cuando yo mueva, se va a mover el cuerpo, ¿no? Lo que falta aquí es que el No se va a mover personaje se bonito. combine todos los componentes. Claro que sí. No se va a mover bonito, se va a deformar medio feo en ciertas partes, porque esa es una tarea que tenemos que editar nosotros como usuarios, ¿no? Pero, por ejemplo, si hago lo mismo con la cara, dijo ahí, selecciono la cara y pongo aquí, seleccionar los joints de deformación y aprieto ese botón, ahora ya, de alguna manera, funciona como una unidad, ¿no? Puedo hacer lo mismo con las orejas, bind, replico, y ahora tengo la deformación, ¿ya? Solamente para poder cerrar esta parte lo muestro porque esto es un tema muy particular del proceso de rigging, la deformación o cómo editar la definición de la deformación. Fíjense que si yo roto acá, miren esa oreja como parece plástico, ¿no? Eso ocurre porque esta geometría tiene influencias de joint que no debería tener. Por ejemplo, puede tener influencia del hombro o de un brazo, ¿cierto? Miren, ahí muevo el brazo, se forma la oreja. Entonces nada que ver, ¿cierto? Y eso es porque los personajes que no son convencionales, y en todos en definitiva, los joints no tienen claridad de cómo es que tienen que deformar el polígono. Sencillamente lo hacen según un radio de influencia. Seguramente Profe, este joint invade todo eso, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a editar. Y vamos a conocer un poco de qué se trata el skinning. Pero se lo explico para que cuando muevan el esqueleto no sientan que esto está malo, producto de que no se mueve el mono, ¿ya? Esto es lo más normal del mundo, así que la tarea hasta la otra semana debería llegar hasta esta parte previa, ¿cierto? Previa al skinning. Voy a volver a hacer control Z. Cuando arreglamos los controles.
Ahí sí. ¿Ya? Profe, ¿estás seguro de que tienes mi trabajo con la repotología del personaje? No, no estoy seguro, po. Descargué uno que pillé por ahí, lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Pero no, no estoy seguro. Ojalá que sea ese. Bueno, ¿qué les pareció? Bueno, Difícil, ¿o no? Son muchas cosas. Estas cosas que tenemos que aprender ahora no son tan ligeras, ¿ya? Entonces hay que ir clase a clase trabajando y el primer desafío que tenemos es que ustedes puedan armar la estructura para su personaje. Independiente de que lo influencien o no, poner los joints en los lugares donde corresponde para que después, ¿cierto?, se genere esta estructura. ¿Estamos de acuerdo? Voy a detener la grabación, ¿ya? Para que se alcance a procesar y dejarla en el drive inmediatamente, porque si después se me olvida subirla a YouTube, mejor que la tenga en el drive también, ¿ok? y profe, Sí, así que voy a dejar la grabación ya, detener la grabación.